José Pérez, loferrero de hecho, a pesar de estar jubilado, mantiene abierta la puerta de su taller para fabricar algunas de aquellas piezas que en otros tiempos tomaban forma con sus manos. El recuerdo de su oficio es la historia de una saga familiar dedicada a la forja del hierro. Este yunque, según mi padre, debe tener unos 300 años, porque vengo de generación de siete generaciones de herreros. Y lo empleaban en Sinués, Esposa, Aísa, Villanúa, los pueblos de alrededor de Jaca. Luego ya compraron este otro yunque que debe tener sobre 200. Y aquí ya martilló mi padre y mi abuelo y mi bisabuelo. Y este tiene ahora sobre 100 años, que es en el que he martillado yo siempre. Desde los 11 años que empecé, hace 60 años que estoy martillando en él. De momento, mientras la fragua coge la temperatura necesaria para fabricar un hacha, José va a forjar una herradura. Este carbón me lo hago yo en invierno en el hogar. El hogar quemamos leña de haya y es el mejor carbón que hay para esto. Entonces la combustión que hace en el fuego es muy buena porque saca mucha llama, ¿eh? Y luego este otro carbón es el que nos mandan de las minas de Asturias y es carbón mineral, hulla. Y al hacer la combustión del uno y del otro da mucho más calor porque la mezcla hace mucha llama y calienta antes el hierro. El calentar la fragua no es calentarla por calentar, sino que tiene que coger una temperatura de frío que está a 1500 grados, que es cuando funde el acero y el hierro. Con mi hijo Carlos vamos a empezar la herradura, que también hace años que no hemos hecho, porque no se usan. Flocho, ¿eh? Para que pare de martillar hay que hacer eso de pim pam, pim pam. Él sabe que ese golpe, él entiende que hay que parar. El proceso de la fragua es muy lento, no es aquello de hacer las cosas en serie o en la maquinaria, pim pam, no, esto es a golpe de martillo, muy lento y con mucho cuidado, porque como es una martillada en falso, la cosa se tuerce. Lo que aquí se hacía era eso, hace 50 años te pasabas la vida en la fragua, martilla que te martilla, clavar 20 o 30 herraduras cada día, a las 400 caballerías que aquí había, entre caballos y machos, porque era el trabajo del día. Había que ir al monte a buscar leña, porque una casa sin leña es peor que una casa sin pan. ¿Y la leña quién la hacía? El hacha, el hombre y la caballería para traerla. En invierno gastaban la hecha del invierno anterior. Había que hacer, a partir de septiembre, que se terminaba la faena agrícola, leña en el bosque verde, que se secara porque al año que viene había que quemarla. Y de un año para otro hacían la leña. Y ya lo decían. Una casa sin leña es peor que una casa sin pan. Una vez forjada la herradura, hay que hacerle los agujeros cuadrados, nada de taladro con barrena, tiene que ser cuadrados porque los clavos de las herraduras, que eso sí que vienen hechos de fábrica de Tolosa, tienen la cabeza cuadrada y de forma de pirámide, para que cuando se clava la herradura en el caballo o en el macho, suba para arriba la pirámide y se agarre bien. La herradura está forjada ya, pero luego cuando queda enfriada hay que taladrar con un puntero cuadrado, porque la espiga de los clavos también son cuadrados, y terminarla de agujerar y adobarla. Se dice adobarla, dejarla de forma que asiente bien en el casco de la caballería. Bueno, entonces la herradura no hay que darle temple, la herradura tiene que quedar recocida. Con este calor que ahora lleva, no partirá, porque si se deja de martillo templada, de golpes puede partir y adiós herradura. Y hay que dejarla suave, recocida, para que aguante hasta que se queda delgada, gastada por la caballería, ¿eh?
Adobarla es dejarla ya una vez agujerada con el puntero cuadrado para que entren estos clavos y entrará una vez agujerado esto justo allí y queda la pirámide para arriba para que la caballería enganche en el suelo. Había de 6, 7 y 8 agujeros. Decían los fanáticos que los de 7 agujeros dan suerte. Pues aquí hemos hecho la herradura de 7 agujeros. En tiempo de invierno, cuando estaba todo el pueblo helado de hielo, hay unos clavos con un poco más de cabeza y se llamaba clavos contra hielo, para que la caballería se agarrase mejor en el hielo, si no patinaban y caballería al suelo. Y de esta manera, con el clavo más gordo contra hielo, se agarraban. Y bueno, pues yo también hace 50 años que no he forjado un hacha, porque a los 20 o 22 empezamos a recibir motosierras y ya se terminó. Así que vamos a ver si nos acordamos de hacerla. Con mis 2 hijos, que son los que les tocará martillar fuerte, vamos a coger el acero, doblaremos el ojo y luego estiraremos la pala. La unión será a calda como antes se hacía, no la soldadura moderna. Tiene que ser a calda toda de una fragua. Con la herradura hemos calentado la fragua, ya estará sobre los 800 grados y luego con la chapa subir a 1500 grados para que se haga la calda. Las herramientas que vamos a usar son estas. Bueno, estas herramientas son las tenazas que usábamos hace 50 años, porque no las he empleado desde entonces. Vamos a ver si nos acordamos de emplearlas, no lo sé. Así que dame, esta es la que cogerá el hacha una vez hecha ya la forma con el ojo. Esta se cogerá el ojo de atrás para poderla estirar la pala, con los mallos gordos. Y esta es la primera que va a funcionar para sujetar la calda del ojo con la pala de acero del hacha. Esta es la que coge el hacha por toda la pala para poderla estirar. Bueno, ahora hay que protegerse, tanto los pies como el cuerpo, porque van a salir muchas chispas y hay que cambiar de calcero. Bien. Y nada, como si fuera a hacer una operación de los médicos, pues estas batas finas de cuero negro. Así que vamos a ver, vamos a empezar con el hacha, a ver si sale, que no lo sé. 50 años sin hacerlo son muchos. Bueno, este será el trozo de acero que formará el astral. Y entonces le pegaremos aquí a calda lo que será el ojo. Esta es el hacha que vamos a forjar. Esta hacha pesa sobre las 5 libras. Una libra son 333 gramos y 3 libras 1 kilo. Entonces, sobre las 5 libras que tenemos, eso es, la que vamos a forjar va a pesar de 7,5 a 8. Entonces el herrero pues tiene que preparar el material adecuado para que pese de 7,5 a 8, porque son las hachas que se emplean para derribar en hoza los pinos y abetos gordos. Entonces aquí tenemos que el material que hemos preparado pesa 8 libras y media, con lo que se coma la fragua al caldear estaremos sobre las 7,5 a 8. Vamos a echar el acero al fuego, que se vaya calentando, que es la pieza que más pesa. Y para hacer el ojo me he preparado estas 2 plantillas en papel. Entonces esto, metiéndolo aquí, sé que me hace falta este material y un poco más, porque el ojo tiene que salir también más gordo, porque a un astral de 5 libras le corresponde esto y a una de 7,5 le corresponde más ojo. Entonces he medido esto y aquí tengo el trozo de material de acero con 1 centímetro más por cada lado. Con una sierra especial para acero, José recorta 2 extremos de la pieza de la que saldrá el ojo del hacha. Lo tenemos preparado para doblarlo. Para trabajar el acero, tanto para el ojo como para la pala del hacha, José va a necesitar la ayuda de sus hijos Carlos y José. Javier, Carlos, vamos a martillar. A base de golpes, José va dejando preparada la forma en cuña de los extremos que alojarán la pala del hacha. Estas espinzaduras que hemos forjado son para preparar
la calda, porque si no se espinza en cuchillo, a nada, afilado, la calda no puede unirse. Bueno, ahora espinzaremos la otra parte, porque como luego haces esto en ojo redondo. Para repasar el bisel, el herrero coloca la plana para que reciba los fuertes golpes del mayo. Bueno, pues ahora a calentar y a cerrar para hacer la calda. Con el hierro al rojo vivo, ya se puede ir cerrando a golpe de martillo la placa de acero para formar el ojo del hacha. Bueno, esto es el mango para el hacha, pero de hierro, porque si fuera de madera se nos quemaría. Y lo llamamos maneral. Esto llamamos sufridera y esto maneral, entra el uno por el otro. Y el ojo de la estral que vamos a formar tiene que coincidir en esto. Vamos a sacar la hacha caliente, el ojo, y vamos a tratar de darle forma. El maneral va a permitir que, con los golpes recibidos, el acero se vaya adaptando a la forma del mango. Este ajuste del ojo se completa con el cierre de las patillas. Ahora voy a traer el ojo de lo que va a ser el hacha a la bigornia del otoyunque, que es más delgada, para poderlo ya preparar para la calda. Esto hay que caldearlo para que se una. Hoy se llama soldadura, lo de antes era calda. Hay que unir el peto del salvamangos con soldadura de la de antes de calda. Y esta placa Roig es la que mandaban a los herreros para que se pegaran estas cosas, no existía otra cosa. Entonces cortamos un trozo, que esto parece una pastilla de chocolate pequeño. Vamos a meter aquí dentro la placa Roig, tú sujeta aquí, José, que es la que se encargará de que esto pegue. 50 años sin hacerlo, ya se me está pasando el asau. Bueno. Entonces ahora metemos esto en la fragua para que se ponga en calda y cuando lo saquemos ardiendo, le pegaremos aquí y se pegará. Muy flojo. Bueno, esta es la primera calda para que se funda el metal que he puesto en la placa Roig. Y ahora viene la calda fuerte. Dale. Muy fresco. La primera calda ya la tenemos. Esto se ha quedado de una pieza. Entonces ahora vamos a preparar con el maneral dentro, la sufridera y el trozo de acero para hacer el hacha. Vamos a preparar las otras dos, que será la calda fuerte. Mételo allí plano. Sí. Ahora está medio forjado el ojo para poner aquí lo que va a ser el hacha. Espera. Pero hay que calentar otra vez para moldearlo un poco más. Mientras José da la forma definitiva al ojo del hacha, en la fragua se está calentando la pieza de acero que formará la pala. Esa pieza es porque pesa menos que lo que va a ser el hacha, si no, no se puede manejar aquí 3 kilos de acero por las buenas. Y sirve de registro. Ahora voy a preparar lo que va a ser la pala de la hacha. Y para eso hay que cogerla y darle un poco de forma del mango de madera que va a llevar, porque si no se quedaría recto. Mira, no, así, cruzada, así. Dale, Carlos, muy suave, ¿eh? Sí, ya le he dado una amiguita ya. Sujeta bien. Bueno, vale. Sujétala ahora con esta.
Bueno, esta es la parte más difícil. Es la más difícil porque hay que pegarlo a la calda. Antes de unir las dos piezas del hacha, José las modela a golpes para que la pala ajuste perfectamente en las solapas del ojo. Bueno. Esta es la fragua, llévalo. Bueno, ahora esta placa ROIG, que es la que hemos usado para soldar el peto salvamangos, hay que cortar dos trozos, porque el ojo de la hacha llevará dos soldaduras, que se han de hacer a la vez. Cortamos un trozo para cada sitio. Si tardo 50 años, amplíate. Aguanta. Ahora metemos la placa de soldar, la ROIG, y esperemos que se pegue. La madera ha de ocupar el sitio que ocupa el maneral de hierro, porque al darle ahora sobre la sufridera lo ha colocado en su sitio. Así que ahora vamos a la calda y esperemos que pegue. Una migueta más dentro hay que ir. Ahora, a la fragua. Voy a sacar la primer calda, que es cuando se derrite la placa ROIG, y después la segunda es la fuerte. Bueno, ahora vamos a la calda fuerte, que es cuando se va a pegar, ¿eh? Como no hay un termómetro que pille la temperatura, yo a papá siempre le vi la arena que queda de la piedra de afilar las hachas y cuchillos, es esta. Entonces, con esto hace de termómetro. Cuando la calda esté a punto, yo le echaré de estos polvos y si corren por encima del acero, está a punto de martillarla. Está la calda justo, ¿eh? Este es el termómetro de la calda, a 1200 grados. Ahora está. ¿Ves? Joder, qué calor. Ahora uno, pero enseguida los dos ya, ¿eh? Venga, dale. Para que la fuerza del golpe del mayo se reparta uniformemente por la unión de las piezas, el herrero utiliza un martillo especial llamado plana. Bueno, ahora ya tenemos la forja hecha de la calda. Lo primero que vamos a hacer es arreglar el ojo donde va a ir el mango de madera, pero con los manerales de hierro. A ver, dale. Se quema todo, aquí no se puede tocar nada. Dale. Vale. Bueno. Ahora metemos este. El primer maneral, el pequeño, ¿eh? Ahora vamos a pasar el segundo, que es más grande. Bueno. Bueno, la calda está bien hecha, ha aguantado. Al meterle los manerales está el peligro de que si no está bien de calda puede reventar, pero está bien hecha y ha entrado bien el maneral. Ahora vamos a poner el segundo maneral, que ya se quedará el ojo como tiene que ser en realidad para que entre el mango de madera. Venga. Bueno. Tiene hecho que no se vaya. Dale. Bueno. Vale, tira eso.
Bueno, vamos a meter por aquí una miqueta y vale. Carlos, una miqueta, no mucho, ¿eh? Bueno. Bueno, pues ahora hemos a hacer el cuello. Aguanta allí para que no se vaya. Vete por el otro costado. Sí. Bueno, pues ahora tenemos forjado el cuello y el ojo. Esta astral de cuello corto es la normal para hacer leña para casa o para cortar las ramas de los árboles, de los pinos. Cuando hay que tumbar un pino, hay que meterle esta en el tronco, porque si es un tronco como este del yunque, pues hay que meterle hasta el corazón. Pero en los pinos o abetos de Oza había que poner estrales que tuvieran 38 o 40 centímetros de largas. Y esto es lo que estamos haciendo. Ya forjado el ojo y forjado el cuello, vamos a estirarla esto 10 centímetros. Porque para eso la pieza de acero tiene suficiente material para salir. Así que la vamos a echar en la fragua y a martillar. Con esta tenaza es la adecuada para este trabajo que vamos a realizar ahora. Que se caliente. Entonces ahora vamos a proceder a estirar la pala, que se llama de lo que va a ser el hacha. Para eso emplearemos primero una plana, joder, cómo quema, que está ardiendo, una plana pequeña para que vaya estirando. Y al final la plana grande, que es la que dejará la hacha completamente lisa. Y mis dos hijos, José y Carlos, van a ser los encargados de hacerla estirar un palmo. Cuando la metamos de canto una migueta, uno aguantar y el otro darle por lo canto, flochet con ixe, y aguantar con el otro. Venga. Despacio. Ahora este es el momento en que los dos martillos de José y Carlos van a hacer estirar el acero 10 centímetros. Arriba. Hasta de van, ahí. Abajo. Los golpes que dan los ayudantes tienen que estar bien sincronizados, mientras el herrero va comprobando la evolución de la forma del hacha y la coloca en la posición adecuada. En la forja de un astral, pues no se puede hacer toda la pala de un golpe, porque la fragua aproximadamente de 10 a 12 centímetros hace lo que es lo fuerte del fuego. Por eso la calda del ojo ha salido lo que es la calda, o sea, nada más. Y ahora al estirar la pala hay que hacer en 2 tiempos o 3, según lo largo que es la pieza, en este caso el astral, porque no se puede hacer toda de golpe, ni aguantarían los martilladores, José y Carlos, ni yo tampoco, ni el fuego, o sea que hay que ir poco a poco. Ahora ya tenemos forjada y llaneada la mitad de lo que es la astral, porque en la fragua no cabe más que la mitad. Ya esta operación hecha, vamos a estirar todo lo que es la pala del corte y volveremos aquí para volverla a llanear. Venga. A estirar. Vas a estrechar, venga. Ya que estrecharla una miqueta, si no va a salir muy ancha. Estrechamos. De mitad de van. Ahí. Bueno. Ahora saldrá ya toda al rojo vivo y le daremos con la llana grande para terminarla. Y después ya vendrá el afilado. Dame el martillo, yo ando ya. Lo mío martillo. Cuando la anchura del hacha que se va a estirar lo permite, José utiliza la llana grande para dejar la superficie más uniforme. Sí, hay que dejarla recta
porque aquí no hay ningún molde que te lo diga ahora está recta o no. Es aquí simple vista, cucando el ojo, ¿eh? Bueno, vamos a sacar ya el corte y acabada. El herrero termina el estirado del acero con el martillo, dando la forma al corte del hacha. Bueno, pues ahora vamos a meter un mango que le vaya más o menos bien al ojo que ha salido para saber si está bien entablada. Si no, habrá que calentarla. Si se desvía un poco de aquí del ojo. Bueno, va bastante bien, pero no obstante le vamos a pegar un calentón para inclinarla, que va un poquitín a la derecha. La teníamos un poco fuera de lo recto y entonces ahora le hemos enderezado para que quede bien. Porque si el corte mira en otro sentido que manda el mango, pues el operario no le da el golpe como debe ser. Bueno. A ver. Bueno, ahora va recta. Vale. Y ahora le vamos a poner el nombre del herrero. Aprovechando que está caliente, la firma del herrero que ha forjado el hacha es esta. Y viene de mi padre, de mi abuelo y en 7 generaciones, siempre con la misma marca. Ya está. Esa marquita que queda allí, allí queda. Bien, pues hemos llegado al final de la forja de la Estral, que pesa ya 7,5 libras, y después de la forja viene un poco el afilado, tanto con esmeril como con lima, para que se termine la pieza de ver un poco mejor arreglada, porque la forja queda en bruto. El agua es para que no se caliente, porque la esmeril que saca chispas destempla los aceros, pero una pieza de agua que se llama esta es para que no se destemple. Bueno, voy a echarla a la foragua y vamos a templarla, ¿eh? Bueno, ahora vamos a sacar la hacha ya caliente para el temple, ¿eh? Hay que sacar la escoria, hay que sacar la fragua, la vamos a templar al aceite para que quede suave. Bueno, ya está templada. Si esto se templa al agua, puede quedarse muy fuerte el temple del acero y al ir a usarla saltar un trozo y ya está fastidiado. Esto sin pintura ni nada. Se queda pavonado, como los caños de las escopetas, pavonados con aceite, pues igual. Que después se quiere pintar de colorado, como si es de negro, pero el herrero no usa pintura. Se acabó, ya la tenemos forjada. Después de 50 años, me he rejuvenecido yo 50 años. ¡Ole! Con el repaso final del filo en la piedra de agua, el hacha o estral, como la llaman en hecho, ha quedado terminada. Bueno, pues ya tenemos la estral acabada de forjar. Estral en cheso, en castellano, hacha, como se hacía hace 50 años. Así que ahora no cale más que afilada y terminada, meter el mango de madera y a tumbar pinos. Y se ha quedado bien, derecha y todo. Bueno, que con una herramienta de estas de cerca de 3 kilos, 8 o 10 horas en el bosque picando, ¡ojo, eh! Hace falta ser un hombre, pero con 2 narices. Pero aquí está. Yo voy a contar una historia que ha pasado de boca a boca. ¿Qué hicieron los que hicieron los barcos para Felipe II? Necesitaban velas, y esas velas tenían que ser unos pinos, como este tronco, o más delgado si se podía, en la raíz de abajo, pero de altos 20 metros. Esos 20 metros los conseguía un pino o un abeto criado en buena tierra y de fila entera, porque 20 metros no se consiguen de cualquier manera.
acudió al Valle de Hecho y en nuestra selva de Oza, en Oza había unos pinares y unos abetos vírgenes que no se encontraban en ninguna parte. Bueno, la gente de Hecho se comprometió a picarlas, a tumbar los pinos y arrastrarlos y bajarlos a Tortosa. Y plantaron los chesos, más de 1000 velas de 20 metros de largas cada una y más para la Armada Invencible de Felipe II. Es un hecho que ha pasado de boca a boca. Soy de los pocos que la sé porque me lo contaron los viejos. Vamos a forjar un volvedor de pinos y en Navarra calamarro. Ya tengo cortado el tubo normal de 1 pulgada y la barra de acero también. Le voy a sacar al luciado de la punta, como los ganchos zapinos de coger la madera y lo volveremos. Voy a echarlo a la fragua. Esto que se caliente, porque como es acero, hay que sacarle ya la punta y templar, porque luego que ya se empiece a doblar no se podrá. Voy a sacar el acero preparado, lo alucio de la punta en forma de gancho de zapino y lo empezaremos a doblar. Bueno, ahora hay que afilarlo. Bueno, ahora es cuando le sacamos la punta en la fragua. Esto va a llevar un aluciado igual que los zapinos, para que entre en la madera y luego se suelte. Bueno, el aluciado de esta pico de cigüeña, digamos, es igual que el que lleva el zapino. 2 cortes que son en cuña y cuando clavan en la madera, en cuanto aflojas, se suelta. Si se queda enganchado, malo, porque se puede llevar al obrero al traste. Y ahora vamos a calentar para forjar la curva. Terminado de doblar, voy a templar la punta, también la templaré al aceite y vale. Hemos acabado la forja. Ahora armaremos el mango con el calamarro e iremos a probarlo un pino, a ver cómo funciona. Bueno, pues ahora lo agarramos en el banco, porque esto va muy fuerte. Sí, con el uso esto se suaviza. Bueno, vamos a probarlo a la serrería donde tenemos mucha madera. Bueno, pues hemos forjado esta pieza que tiene mucho de raro, pero es muy útil para los que tumban en Oza con el hacha los pinos. Les daban la vuelta para poderlos pelar, porque a ser posible la madera tenía que bajar pelada. Entonces esto le llaman el volvedor, y los navarros allá en Navarra lo llaman calamarro. La clava allí y luego al primer momento que puede sacarlo se sale, ya está clavada. Empezamos a hacer la fuerza con mi amigo Mariano y empezamos a darle vuelta al tronco, más y más. Bueno, y ahora vamos a volver al revés para que se vea la forma que trabaja. Lo agarramos al revés por el otro lado, venga. Vuelta otra vez a enganchar. Va. 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 Volvemos a enganchar otra vez. Va. Es una pieza muy útil, porque a mano no se puede dar vuelta en un brazado. En cambio, con el calamarro, pues estupendo, ¿vale? Después de 50 años, José Pérez, loferrero de Hecho, ha querido recordar uno de los muchos trabajos que realizaba para los picadores y los arrastradores de madera en los montes de Oza, antes de que la mecanización dejara arrinconado el trabajo artesanal del herrero.